Escuchábamos a Ana Tijoux con Vengo para comenzar esta nueva edición del Semáforo en Radio Universidad de Chile, como siempre, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, totalmente en vivo, desde Miguel Claro 509, donde también se ubica la histórica Sala Máster. Usted puede venir a escuchar música chilena y latinoamericana en vivo a este lugar histórico para nuestra cultura. Pero vamos a hablar de una publicación muy interesante llamada El Niño del Cerro del Plomo, a 70 años de su hallazgo, un gran esfuerzo que vamos a revisar hoy junto a nuestros invitados. Saludamos a Mario Castro, director del Museo Nacional de Historia Natural y editor de este libro, ¿no? Compilador. Sí, exactamente. Buenos días a todos. Ya. Ha sido un orgullo sacar finalmente, después de 21 años de trabajo, este libro. ¡Wow! Celebramos este esfuerzo. Y también tenemos a Rosa Saavedra, directora de Coordinación Formativa y Patrimonial de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Rosa, bienvenida al Semáforo. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, es bien apasionante esta historia del Niño del Cerro El Plomo. Quisiera partir preguntándole a Mario, mucha gente que nos escucha probablemente ha visitado el Museo Nacional de Historia Natural y lo que está en exhibición no es el Niño del Cerro El Plomo, ¿cierto? Exacto, lo que está en exhibición es una réplica. Hace muchos años, siguiendo un predicamento de UNESCO, se retiró el cuerpo de la exhibición y lo que se exhibe hoy día es una réplica que es lo más cercano a lo que es el cuerpo real. Bueno, remontémonos más de 70 años hacia atrás en la historia con el hallazgo de El Niño del Cerro El Plomo. ¿Cómo nace esta vinculación de este niño ofrendado en la Capacocha, ¿no? Hace aproximadamente 500 años con el Museo Nacional de Historia Natural? El niño, primero que nada, el niño lo encuentran un conjunto de personas que son arrieros, probablemente que subían para las veranadas, y ellos, pero las primeras, digamos, evidencias de que se habían encontrado cosas en el Cerro del Plomo son más bien de principios de siglo, en los años 20. E incluso hay una publicación del año 29, ¿ya?, en el Diario Ilustrado, donde se menciona el hallazgo de objetos en el Cerro del Plomo. Y esos objetos no tenemos ningún conocimiento dónde están o dónde quedaron, porque están las fotografías publicadas, pero no llegaron al Museo Nacional de Historia Natural. En el año 54 suben estos arrieros, me imagino que buscando otro objeto o algún otro, llamémosle tesoro, ¿ya? Por eso es que se habla a veces de buscadores de tesoro, y descubren el cuerpo del niño, ¿ya?, y un conjunto de objetos que son parte del ajuar, pero un ajuar muy mermado, no era el ajuar, porque ¿cómo sabemos que era muy mermado? Porque en otros hallazgos de capacochas, particularmente en Perú y Argentina, las capacochas mismas, la ofrenda, iba acompañada de muchos elementos materiales, ¿ya?, sea cerámica, objetos de metales, particularmente oro y plata, y otros objetos. Eso en el niño son muy escasos. Ahora, en el año 54 lo encuentran y en el mes de marzo, esto se encuentra en febrero, si no me equivoco o recuerdo mal, el 4 de febrero para ser bien exacto, y el niño se le ofrece al museo en el mes de marzo cuando se contactan desde Puente Alto, ¿ya?, estos arrieros, y van y ofrecen el niño al museo. Y ahí se produce una pequeña disputa que se puede leer en el libro, ¿no es verdad? Porque estaba recién formado el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad de Chile, que tenía un director que era un norteamericano que se llama Richard Sherrill, y hay ahí una pequeña. Entonces, los que van a ver el niño, inicialmente son básicamente 3 personas. Grete Mosny, ¿ya?, y acompañada por el profesor Alberto Medina y el profesor Jorge Kaltwasser. Y ellos van a ver el niño. De hecho, las primeras fotografías son todas tomadas por Jorge Kaltwasser. Esas son las que aparecen en el libro. Y luego se ofrece el niño por parte de los arrieros por un valor para que lo comprara, en este caso, el museo. Había que buscar los recursos y la contraoferta no era lo que ellos esperaban. Entonces, pero al final del día ellos aceptan la oferta que se les hace por el niño y todo su ajuar, y así llega el niño del Cerro del Plomo al Museo Nacional de Historia Natural el mismo año 54, en el mes de marzo.
Seguimos conversando con el director del Museo Nacional de Historia Natural, Mario Castro, y también con Rosa Saavedra, de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Rosa, quisiera preguntarte por la mayor sorpresa en este trabajo que suma distintos esfuerzos. Hay un documental, también se hizo una experiencia de realidad virtual sobre el Cerro del Plomo que han impulsado desde Lo Barnechea. ¿Cuál ha sido el principal hallazgo en este proceso que han impulsado desde esta comuna, donde imagino que se ubica el Cerro del Plomo? Exactamente. Bueno, para nosotros como equipo ha sido sumamente importante, dado que hace un par de años que venimos trabajando en poner en valor, en el fondo, este hallazgo y cuál es su importancia para nuestra comuna. Partimos nosotros desarrollando una exposición también con el apoyo y la colaboración del Museo Nacional de Historia Natural, y luego, como tú bien dices, una experiencia educativa de realidad virtual que en el fondo te invita a ascender a la montaña, simulando, por así decirlo, como el ascenso que pudo haber tenido en esta Capacocha, y te va dando obviamente claves para entender la cosmovisión inca, para entender el hallazgo, el ajuar con el que nos contaba Mario que venía, que encontraron al niño. Y también en este transitar de la Corporación Cultural, además se han ido sumando otros actores importantes como la Católica, que ellos también a su vez estaban desarrollando un trabajo con el documental El Guardián del Valle. Entonces, todas estas instituciones de alguna manera convergen en estos esfuerzos que hacen que estos proyectos salgan a la luz. Entonces, nosotros de alguna manera nos hemos sentido estimulados y muy como desafiantes a poder generar estos puentes y estos lazos entre instituciones para poder sacar adelante un proyecto, en este caso, de la magnitud que es este libro. Y el año pasado inauguramos un centro de interpretación del Niño del Cerro del Plomo en el santuario Hierba Loca, en el refugio von Kissling, que también nos habla y va en sintonía de esta historia tan rica y tan profunda, no tan solo, en este caso, para nuestros vecinos y vecinas de Lo Barnechea, sino que también a nivel de región y a nivel país. Bueno, seguimos conversando sobre El Niño del Cerro del Plomo, a 70 años de su hallazgo, un libro muy interesante, un esfuerzo conjunto entre Ediciones UC, Corporación Cultural de Lo Barnechea y el Museo Nacional de Historia Natural. Mario, es muy interesante revisar más de una veintena de artículos que nos permiten comprender el niño desde distintos puntos de vista. ¿Te gustaría contarnos sobre el proceso de selección de estos artículos que constituyen el libro o de convocar a las personas? Hay harto registro histórico también que se republica. Se republica. Lo que pasa es que el libro no nace del museo, hay que decirlo claramente, eso nace del esfuerzo de unos investigadores que estábamos trabajando en el niño. El proyecto nace exactamente el año 2003, porque la intención original era que el libro se publicara a los 50 años del hallazgo, es decir, el año 2004. Pero no logramos conseguir nunca financiamiento. Entonces, la intención fue siempre que el libro compilara todas las investigaciones que se habían desarrollado en tiempo y que fueran muy relevantes, más el nuevo conocimiento que se estaba generando a partir de los nuevos estudios. Y había conocimiento que se había generado en los años 80, había conocimiento que se estaba generando a principios de los años 2000, que tenía que ser publicado. ¿Qué ocurrió? No conseguimos nunca financiamiento. Entonces, luego se habló de la intención de publicar el libro a los 60 años de su hallazgo. Y, por supuesto, que hicimos de nuevo el esfuerzo. Algunos papers que ya estaban todos listos, de la parte más nueva, se fueron obsoleciendo. Y no logramos financiamiento, entonces el libro se fue, digamos, quedando en el olvido. Después dijimos, a los 65 años, tal vez el esfuerzo vale la pena. Y así hasta llegar a los 70 años, cuando, a propósito de la exposición que iban a hacer ellos en el tema del centro cultural, ¿ya? Y junto con ellos esta experiencia de realidad virtual, conversaron con nosotros y me preguntaron cuál era su anhelo. Mi anhelo era que sacáramos el libro, porque muchos de los investigadores que veníamos trabajando en ello ya se habían jubilado, otros habían fallecido, ¿ya?
y los que íbamos quedando todavía estábamos esperando conseguir el financiamiento. ¿Cómo se seleccionaron los trabajos? Desde el principio seleccionamos los trabajos más relevantes y se fueron agregando trabajos nuevos. Los trabajos más relevantes teníamos que partir siempre, por ejemplo, con los trabajos que estaban publicados por la Universidad de Chile, algunos, otros estaban publicados por revistas médicas y también algunas cosas publicadas por el propio museo. ¿Ya? Hay una gran publicación del año 57, 59, porque es un volumen de 3 años, y ahí habían algunos trabajos. Pero lo que teníamos que tratar de recuperar era como las fotografías, que eran muy importantes, y muchas fotografías no sabíamos dónde estaban. En paralelo comenzamos a pedir a todos los investigadores que estaban o habían desarrollado trabajos nuevos que pudieran en el fondo generar un trabajo para el libro, ¿ya? Y eso es lo que se ve, por ejemplo, en el caso del trabajo del equipo de clínica alemana con Claudio Silva y la doctora Stecher, que trabaja en la parte radiológica. El mismo trabajo de Verónica Silva, que tiene que ver mucho con todo el tema de los isótopos estables y el análisis de la dieta del niño durante el peregrinar, eso no se había hecho. Está también los nuevos estudios dermatológicos, que también se hicieron en clínica alemana. Ahí estuvo la doctora Verónica Catalán a la cabeza de los estudios. Y también una síntesis arqueológica, que es el trabajo final que es de Daniel Pavlovich, ¿ya? Agréguese a ello que también quisimos contar la repercusión mediática que tenía el niño y todos los, llamémosle así, las bambalinas de la negociación entre la Universidad de Chile y Grete Mosley, cómo ella se apoyó. Bueno, y se hablaba de una princesa inca, ¿no? En la prensa. Claro, pero eso porque no se sabía, digamos, Sí. no, después con los estudios todo eso fue corrigiendo, pero en el caso de la parte de Grete Mosley, que aquí hay que rendirle un verdadero homenaje a ella, fue la decisión brillante de haber tomado la determinación de conservar al niño en condiciones semejantes o muy parecidas a como estaba en la montaña. Y Sí. eso es lo que mantiene al niño conservado en buenas condiciones al día de hoy. Sí, bueno, gran trabajo de la doctora Grete Mosny. El Comité Chileno de Museos tiene un premio en su honor. Bueno, y hizo un gran trabajo también en el marco de la Mesa de Santiago de Chile, ¿no? La Mesa Redonda, el año Absolutamente. 72. Y nos quedan 5 minutitos, pero yo quisiera preguntarle a Rosa sobre lo que la gente de seguro está pensando. ¿Cómo pueden acceder al libro, al documental y a esta experiencia de realidad virtual? No sé si está itinerando. ¿Cómo podemos vivir esta experiencia del Niño del Cerro del Plomo? Mira, hay dos proyectos que están disponibles, que es la realidad virtual y visitar el centro de interpretación. Nos pueden escribir y les contestamos de manera inmediata a patrimonio@cclb.cl. Y respecto al libro, estamos se imprimieron pocos ejemplares. Lo que sí estamos mandando es ejemplares a la biblioteca de los colegios de Lo Barnechea y también a las principales universidades para que tengan por lo menos en la región metropolitana y en algunas de regiones. En nuestra biblioteca, el Centro Lector de Lo Barnechea, hay varios ejemplares de consulta en sala y también pueden acceder las personas interesadas. Perfecto, bueno, y también animar a las personas a inscribirse en las bibliotecas, porque uno tiene acceso, es gratuito en todas las comunas de bibliotecas, y de seguro en la de Lo Barnechea van a poder encontrarse con este libro, El Niño del Cerro del Plomo, a 70 años de su hallazgo. Y Mario, quisiera preguntarte por algo que sorprende mucho cuando uno ve el documental, ¿no? Que cómo la tecnología ayuda a conocer la causa de muerte del Niño del Cerro del Plomo. Bueno, ese es quizá como el gran plus de los 70 años. Lo que pasa es que en la medida que ha evolucionado la tecnología biomédica y sobre todo la radiología o imagenología, para ser más preciso hoy día, el niño cuando lo descubre en el año 54 se le hacen solamente radiografías planas que se hacen en el Hospital Calvo Maquena. Luego pasa mucho tiempo y en el año si mal no recuerdo, el año 82 se le hace la primera tomografía computada, pero era la prehistoria de la tomografía, ¿ya? Era una tomografía muy básica que permitía ver ciertas cosas. Luego,
en el año 2004 se le hace una nueva tomografía con un tomógrafo que ya era un poquito más avanzado, pero todavía muy limitado. Y en el año 2021 se ocupa un tomógrafo avanzado. Y ese permite, ¿no es verdad?, poder precisar con mayor certeza la causa de muerte del niño y poder establecer de que murió más que de digamos, de un sueño o de quedarse dormido y por acción del frío, en el fondo de una hipotermia, murió por una lesión traumática y que por supuesto se conservó por acción del frío después del cuerpo. Ahora, lo que siempre hay que entender que todos estos son procesos que tienen su contexto, tienen contextos rituales, tienen contextos culturales, y por eso es que nosotros hemos sido siempre muy prudentes y seguimos siendo muy prudentes respecto de cómo se enfrenta y cómo se aborda cada una de estas situaciones. Muy interesante, el libro El niño del Cerro del Plomo, a 70 años de su hallazgo. Y finalmente, Rosa Saavedra, te quisiera preguntar, después de todo este trabajo y estos esfuerzos, ¿cómo lees tú el sacrificio de este niño que tenía 8 años, ¿no? Si uno viaja 500 años hacia atrás, ¿cómo entenderlo en el marco de esta cultura inca, de esta ofrenda, entiendo, a Inti? Bueno, como dice Mario, siempre hay que entender en su contexto, y su contexto era en esta como visión inca, donde los sacrificios o estas ofrendas a los dioses se hacían de manera de retribución, de manera de pedir, de agradecer, en sentidos que ya sea porque había algún tipo de contienda o había algún tipo de sequía, etcétera, es lo que cuenta en el fondo la historia. Y en ese sentido las ofrendas significaban para la familia o para la familia elegida, y este niño elegido era de una trascendencia mayor, dado que este niño evidentemente se preparaba y toda su comunidad se preparaba para poder ofrendarlo y que este niño de alguna manera trascendiera, quedara en este cerro sagrado y se convirtiera también en una especie de guardián de este valle, y acá en el Cerro del Plomo, considerado también como, bueno, es el cerro más alto en esta zona, por lo tanto este niño pasó a ser parte del cerro y parte como un guardián del Valle del Mapocho finalmente. Bueno, y también el río Mapocho nace del Cerro del Plomo. Claro, sí. Exactamente. Nace y una de las confluencias en el fondo que da origen al río Mapocho. Interesantísima historia que les animamos a explorar con el libro El niño del Cerro del Plomo, a 70 años de su hallazgo, disponible en las bibliotecas de Lo Barnechea y también se está distribuyendo en distintos puntos. Muchísimas gracias, Mario Castro, director del Museo Nacional de Historia Natural, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que mucha gente pueda tener acceso al libro. Por ahora en la biblioteca de Lo Barnechea, también en las universidades y otros puntos que se van a ver de distribución. Lamentablemente la edición es muy limitada, pero esperamos que se pueda luego resolver ese tema. Claro, quizás se pueda descargar a futuro, ¿no? No lo sé, esa parte no lo sé. Yo ahí sí que... Bueno, invocamos ahí al niño que nos ayude con esa gestión. Y Rosa Saavedra, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos el semáforo, nos vamos con Jorge González, quien llega con sus guitarras viajeras. Y a la vuelta conversamos con el MIM y las vacaciones de invierno.